Y arrancamos este nuevo programa con una clase magistral de un tema apasionante. Está con nosotros Reinaldo Moralejo, que es antropólogo, y nos va a hablar de un sitio, de uno de los más australes del Imperio Inca, el Xincal de Quimivil. Le damos un aplauso. Sí, bienvenido, Reinaldo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Reinaldo es antropólogo, es doctor en ciencias naturales y es investigador del CONICET en el Museo de la Plata, ¿verdad? Exactamente. Reinaldo, hicieron investigaciones recontra interesantes utilizando una tecnología de punta para investigar el Xincal, pero me gustaría empezar preguntándote, antes que nada, ¿qué es el Xincal de Quimivil? Bien, bueno, el Xincal es un sitio arqueológico que está ubicado en la provincia de Catamarca, en el departamento de Belén, al sur-oeste del departamento de Belén, en una localidad que se llama Londres de Catamarca, ¿sí? Es interesante la historia de Londres, pero bueno, ahora vamos a concentrarnos un poco más en lo que es el Xincal como sitio arqueológico, que dentro del mundo de la arqueología es considerado un centro político, administrativo y ceremonial. Del Imperio Inca, ¿no? Del Imperio Inca, exactamente. O sea, dentro de lo que fue toda la ocupación inca en el noroeste argentino, el Xincal es una de las capitales provinciales más importantes. Por lo que significó a nivel, digamos, de lo que los incas, cómo los incas administraban, ¿sí?, la política de un lugar determinado. En este caso, bueno, todo lo que es el centro oeste de Catamarca. Obviamente en ese entonces no existía como provincia, ¿no?, lo que es Catamarca, pero sí a nivel, digamos, de esa región. Y principalmente es interesante lo que sucede en el Xincal, como en varios sitios incaicos, y también en lo que es el mundo andino, porque está vinculado con el mundo andino, esto que les voy a contar, tiene que ver con la cuestión sagrada, ¿sí? O sea, el Xincal, más allá de lo administrativo, de lo político, ¿no?, que era parte, digamos, del proyecto que los incas implementaban en un lugar determinado, tiene que ver también con la vida ceremonial que ellos tenían, ¿no?, que era transversal a la vida cotidiana, ¿no?, a las prácticas cotidianas que ellos realizaban. Digamos, lo sagrado siempre estaba presente. Entonces, bueno, de ahí que el doctor Rodolfo Raffino, que es uno de los principales investigadores que ha tenido este sitio arqueológico a partir de la década del 80, no dudó un minuto en pensar que el Xincal podría estar replicando conceptualmente, ¿no?, simbólicamente, lo que es el Cusco. Que el Cusco, como sabemos, es la capital del Tahuantinsuyo, ¿no?, o del Imperio Inca. Del Imperio Inca, claro. Entonces, bueno, el Xincal es como una réplica conceptual, ¿no?, una réplica simbólica de lo que es el Cusco. Otros investigadores, bueno, Ian Farrington también, los quiero destacar porque fue también un investigador australiano que de algún modo él aportó también su experiencia de los sitios que estaba trabajando en la zona de Cusco, y también lo llegó a considerar como un sitio con un componente sagrado, un paisaje sagrado muy importante que replicaba también conceptualmente al Cusco, digamos, como imperio. ¿Esto en qué año se supo? Más o menos estas investigaciones que estás nombrando. Bueno, las investigaciones en el Xincal, las que te estoy nombrando, son a partir de la década de 1980, ¿sí? Pero el Xincal se conoce antes, ¿no?, a partir del 1900, con investigadores como Hilarión Furque, Adán Quiroga, ya lo recorren al sitio, ¿sí? Y empiezan ellos a reconocer determinados rasgos que eran distintos a lo que se conocía en la arqueología y en la arquitectura del noroeste argentino. Pero era difícil, por el momento en el que estaba, o sea, a nivel científico, ¿no?, el conocimiento científico de la arqueología en ese momento, era muy difícil reconocer de qué se estaba hablando, digamos, de qué tipo de rasgos son, a qué responde esta arquitectura, qué tipo de población es. Eran las preguntas que ellos se trataban de hacer en ese momento. No se pensaba que el Inca había estado en la Argentina, ¿no?, en ese entonces. Bueno, después todas las investigaciones fueron avanzando y, bueno, hubo una expedición muy grande que se hizo en la década del 20, ¿sí? Bueno, que es la expedición Benjamín Muñiz Barreto, dirigida por varios investigadores, y ellos visitan también el sitio en tan solo 3 horas. En 3 horas recorren el sitio con mucha vegetación. Ellos no conocieron ni, creo que un 10%, menos de un 5% de lo que nosotros conocemos hoy en día del sitio, justamente por la gran vegetación que él mismo tenía, y lo recorren con un poblador, ¿no?, Bartolomé Delgado, que eso figura en los diarios de campo de Weiser, que era uno de los miembros de esta expedición, que se encuentran en el Museo de la Plata.
Y bueno, y ellos cuentan cómo con Bartolomé los llevó a recorrer el sitio y estuvieron 3 horas. Pero en 3 horas ellos hicieron un registro bastante exhaustivo de la arquitectura que fueron destacando, que fueron viendo, que fueron observando, ¿no? Detectando a medida que iban caminando. Y entre esa arquitectura destacan, por ejemplo, la presencia de lo que hoy sabemos que es el Ushnu. El Ushnu es la plataforma ceremonial, ¿no? Es que está en el medio de una gran plaza incaica. Eso, bueno, en 1920, 1925, para ser más exacto, fue la primera visita. Después, en el 1928, hicieron una segunda visita donde excavan algunas tumbas, pero en una zona que, de acuerdo a lo que nosotros conocemos de las libretas de campo, no se sabe exactamente el lugar, sino, bueno, es en la zona del Xincal. ¿Sí? Y Reinaldo, ahora están usando una tecnología nueva, ¿no? ¿Nos contás un poco de qué se trata el LIDAR y cómo lo utilizaron? Bien. Bueno, imagínense que en ese entonces del Xincal se conocía poco por la vegetación. O sea, la vegetación es uno de los grandes problemas a nivel de visibilidad arqueológica, ¿sí? Otro de los grandes investigadores que estuvieron en el Xincal fue Rés González, que él también tuvo problemas con la vegetación. De hecho, él hace un vuelo fotográfico, uno de los primeros que se hacen para el noroeste argentino, con la Fuerza Aérea Argentina, y o sea, alcanza a detectar algunas estructuras o sectores donde había arquitectura, ¿no? En ese momento ella planteaba lo inca en Argentina, pero sin ver más allá de una vegetación tupida y algunas que otras estructuras arqueológicas. Ya después del doctor Raffino, una de las grandes preguntas que se hacía era tratar de comenzar a ver qué hay más allá de lo que era la plaza inca. Porque el doctor Raffino empieza a trabajar sobre todo en lo que es donde está, digamos, el centro, digamos, de lo que es esta urbanización incaica, ¿no? La plaza inca y el Ushnu. Se concentra en ese sector y en algunas callancas, que las callancas eran como galpones, grandes galpones, donde se hacían diferentes actividades. Entonces, un poco la idea era ver qué había más allá de todo este pequeño sector. Es un monte muy tupido, una vegetación espinosa, donde hacer arqueología es complicada. Y eso fue, digamos, lo que nos motivó ya en este periodo, ¿no? Con nuevas ideas, en investigaciones muy avanzadas, ya con un equipo bien conformado y, bueno, con la experiencia que uno tiene como arqueólogo y ya de trabajar en el Xincal. Yo estoy trabajando desde el año 2000 como estudiante, así que, bueno, varios años de investigaciones en el Xincal. Era como que queríamos comenzar a hacer algo distinto. Y fue así que nos pusimos en contacto con un geofísico, ¿sí? De la Universidad de La Plata, Daniel del Couliano, el doctor Daniel del Couliano, y fue a través de él dimos contacto con la empresa Consular. El objetivo era implementar una tecnología conocida como LIDAR, Light Detection and Ranging, es una tecnología basada en emisiones de luz, láser, son rayos láser que nos iban a permitir ver qué hay por debajo de la vegetación. No hay que entenderlo como que la vegetación es traspasada, es una forma de decirlo. Lo que sucede acá es que como se emiten millones de haces de luz y muchos de esos pasan entre los intersticios de la vegetación. Claro. ¿Sí? Ustedes imagínense un rayo láser que cae, ¿sí? Que viene desde un avión, es un aparato montado en un avión, cae un rayo láser y ese rayo láser, que no es más ni menos que luz, lo que hace que algunos rebotan con la vegetación y vuelven. Ya ahí tenemos un dato, la vegetación más de arriba, la vegetación del medio, la vegetación baja, pero algunos pasan, claro, tantos millones de haces de luz que pasan entre los intersticios de la vegetación y llegan hasta el suelo. Entonces, claro, también tenemos datos del suelo, del terreno, ¿sí? Eso como un escaneo de todo el relieve. Podríamos decir que es un escaneo láser, exactamente, sí, basado en la emisión a través de un sensor. Es un sensor activo, ¿no? Un sensor que emite un rayo de luz y eso permite escanear todo un sector que, bueno, en este caso está tupido de vegetación y, bueno, luego una vez que tenemos los datos podemos empezar a filtrarlos y empezar a trabajar con esos datos. ¿Y qué encontraron? No sé si me expliqué cómo funciona el método. Sí. Ustedes también, además de hacer este escaneo con un vuelo de avión, desarrollaron su propia tecnología y tienen otro instrumento basado en el LIDAR, pero para hacer en tierra, ¿no? Sí, nosotros, previo a lo que es las investigaciones con LIDAR, con esta técnica, o sea, lo básico de la arqueología es recorrer el campo. Okay. Recorrer el campo y hacer estudios utilizando brújula, teodolito, estación total, hacer excavaciones. O sea, ya medianamente conocíamos
o sabíamos con qué nos podíamos llegar a encontrar en el caso de que hubiera algo debajo de la vegetación. ¿no? Ok. Perfecto. Entonces, bueno, o sea, ya teníamos, si bien no sabíamos qué es lo que había en todo un sector de monte bastante espinoso, bueno, complicado para entrar, pero sí teníamos determinadas hipótesis en relación a lo que ya conocemos para el sitio, ¿no? Que es toda la arqueología que hemos desarrollado en estos años. Claro. Y Reinaldo, ¿qué les aportó esta nueva tecnología? ¿Qué vieron de distinto? Bien, bueno, la verdad que el aporte en sí mismo fue muy interesante. En principio porque además de, bueno, es novedoso para nuestro país porque es la primera vez que se utiliza el LIDAR en un sitio arqueológico, ¿sí? Esto fue producto, para hacer este estudio, son estudios muy costosos, ¿no? Con un presupuesto alto. Entonces, bueno, con los fondos que estamos manejando desde fondos públicos, tanto digamos, desde CONICET como desde la Universidad de La Plata, era complicado, bueno, abordar semejante estudio. Entonces, decidimos también con Daniel, Daniel del Cogliano, generar un convenio de colaboración científica y tecnológica entre determinadas partes. Las partes que participaron de este convenio fueron la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Catamarca, la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de Catamarca y la empresa consular, Consultores Argentinos Asociados, que son los que brindaron justamente el vuelo LIDAR. Paralelamente a esto, la Universidad de La Plata, a través del grupo del doctor Daniel del Cogliano, manejan un LIDAR terrestre. Entonces usaron dos tipos de LIDAR, uno aéreo y uno terrestre. O sea, uno montado en un avión y el otro montado en un trípode que hace un escaneo de estructuras que están dispuestas sobre la superficie. Claro. Por ejemplo, se escaneó el Ushnu, ¿no? El Ushnu, que es una plataforma ceremonial, que tiene una forma rectangular, ¿sí? 2 metros de altura. Entonces, bueno, eso se pudo escanear con este aparato, por ejemplo. ¿Y entonces qué descubrimientos importantes tuvieron gracias a estas nuevas tecnologías? Bien, uno llega a obtener figuras, imágenes tridimensionales de estructuras. En este caso, bueno, de 4 estructuras que se pudieron escanear dentro del sitio. Y en cuanto al aéreo, al LIDAR aéreo, uno lo que tiene que hacer en principio, bueno, es una tarea bastante interesante porque algo que se nos planteó como arqueólogos fue el vínculo con los técnicos de la empresa, ¿no? Eso para nosotros fue algo rico, ¿por qué? Porque empezamos a trabajar con la nube de puntos, ¿no? Esta nube de puntos, o sea, lo que uno obtiene como producto una vez que se hace el vuelo es una nube de puntos, ¿no? Esos puntos indican los puntos con los que se topó ese haz de luz. Si tocó con una hoja y volvió, bueno, ya tenemos información X y Z en las 3 dimensiones de esa hojita, ¿no? El punto donde tocó, digamos, el rayo de luz. Así como te estoy hablando de una hoja, lo mismo sucedió con todos los puntos relevados en el terreno. Claro. Algunos de los cuales uno empieza a observar después en la nube de puntos, haciendo clasificaciones, ¿no? Uno empieza, digamos, toda esa nube de puntos es sometida a un software, ¿no? A diferentes software que lo que nos permiten hacer es empezar a clasificar la nube. Esa etapa de clasificación fue muy interesante, como les decía, porque nos permitió afinar el ojo, ¿no? Como decirlo de algún modo, ¿no? Tiene que ver con esta idea de construir, digamos, la percepción junto con los técnicos. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy acostumbrados a ver en el LIDAR y a detectar rasgos, ¿no? En una nube de puntos, ¿no? Puntos alineados que, bueno, el que ya sabe leerlo decía, acá hay algo. Claro. Interesante, pero no tenían la visión del arqueólogo. Claro. Porque siendo así, cualquier rasgo podría ser arqueológico. ¿Y cómo fue trabajar así de manera Bueno, eso fue muy interesante porque es como que íbamos construyendo la lectura en conjunto, ¿no? Como debe ser, de una manera colectiva. Una construcción colectiva de esta lectura, ¿sí? En la cual, bueno, ellos mismos nos iban indicando, mira, acá se ve un rasgo. Bueno, nosotros decíamos, bueno, este rasgo es lógico que esté asociado, por ejemplo, al camino del Inca. Bueno, entonces puede ser algo incaico. Se marca. Es un punto de interés. Primer punto de interés. Este rasgo, mirá, acá hay un círculo. Bueno, pero fíjate que acá hay una casa, muy pocos metros, y quizás sea algo que esté vinculado con esta pequeña casa, ¿no? Con sus habitantes. Claro. Por ahí no tiene nada que ver con lo arqueológico. Entonces ahí como que íbamos descartando. En los casos que teníamos dudas, ¿no? Porque nosotros también como arqueólogos, por supuesto, se nos generaban dudas en el sentido de decir, bueno, esto ¿qué hace acá? ¿Qué hace este rasgo? Es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, lo marcábamos como otro punto de interés, ¿no? Punto de interés número 2, por decir algo. Hasta ahí teníamos toda una nube
ya observada en una pantalla de computadora, ¿sí? Y empezando a detectar determinados puntos de interés, ¿no? Hasta ahí creo que va bien claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Esa nube, claro, previo a toda esta cuestión hay que clasificarla de algún modo, porque si no uno tiene que empezar a jugar, esto es un juego bastante interesante, en con qué puntos nos quedamos para empezar a detectar rasgos, ¿sí? Porque hay muchos puntos que corresponden a la vegetación alta que realmente están quizás a 12 metros de altura, 10 metros de altura, 9 metros de altura, y ya sabemos que no hay construcciones, al menos en el Xincal, que tengan esa altura, o al menos en el sector que estábamos estudiando. Entonces, era dudoso, digamos, trabajar con la vegetación alta. Entonces empezamos a sacarla, la vegetación alta se sacó, y empezamos a trabajar con todos los puntos provenientes del terreno y de la vegetación baja y media. ¿Qué significa? Que eran puntos que de algún modo podríamos empezar a detectar algunos rasgos, ¿sí? En la lectura que se hacía en el software. Claro. Y bueno, fue así como empezamos a ver alineaciones interesantes y empezamos a marcarlas como puntos de interés. Y Reinaldo, ¿por qué es importante estudiar sitios arqueológicos como este? En principio, yo haría una diferenciación. Primero, creo que es importante esta técnica para la arqueología en general, ¿no? Hay muchos casos a nivel mundial, sobre todo en la zona, en lo que es en Mesoamérica, ¿no? De hecho, hay uno muy reciente de una gran ciudad maya que han detectado con esta técnica, ¿sí? O sea, a nivel de la arqueología es muy interesante como método de prospección, podríamos decirlo, ¿no? Método de exploración. Claro. Que, ojo, una cosa es la exploración en sí con este método, después la palabra final la tiene el trabajo de campo, que hasta ahora no llegué a eso. Yo llegué a puntos de interés, marcados en un software. Hay que ir a campo a ver qué es ese Claro, punto hasta ahí yo llegué hasta ese momento. Pero bueno, un poco en relación a tu pregunta, un poco tiene que ver el interés, primero, por la arqueología en general. Y segundo, en el caso del Xincal, como te decía hoy, era interesante. Hay un sector del Xincal, más de 300 hectáreas que no se conocen, no tenemos idea de qué es lo que hay por debajo. Y ahí pasa un camino, que es el camino del Inca. Y de acuerdo a la lógica, ¿no? Al proyecto que los incas implantaban en un lugar determinado, eran muy sistemáticos los incas y tenían como una forma, como plantillas, ¿no? Donde se instalaban, ya era una forma, como una estandarización de cómo ellos llegaban a un lugar y se instalaban. Entonces, nos resultaba raro, digamos, que no existieran otras estructuras asociadas al camino y cercanas a la plaza incaica. Por eso, digamos, el interés de empezar a ver qué hay por aquí abajo, ¿no? Digamos, abajo de esa vegetación. Tengo una última pregunta porque tenemos que cerrar. Me imagino que son sitios que dentro de ciertas tradiciones son sitios sagrados. Entonces es importante el trabajo con la población local, ¿no? Muy bien. Me gusta la pregunta porque siempre a veces como científicos, ahora ha cambiado bastante, ¿no? Digamos, el hacer ciencia. Pero nunca hay que olvidarse, o sea, que nosotros estamos trabajando en un lugar que no es nuestro y tiene dueños. Dueños que podríamos decir que son milenarios, ¿sí? Con sus descendientes y demás. Entonces, uno tiene que tener permiso para trabajar. El permiso, o sea, si bien uno lo gestiona a través de la Secretaría de Estado de Cultura de Catamarca, también está el permiso de la propia comunidad, ¿sí? Donde, bueno, es un permiso en el cual uno muchas veces puede ser un permiso tácito, ¿no? No hay por qué firmar algo, a veces sí. Pero a lo que voy tiene que ver con el hecho de, bueno, vos estás trabajando casi en el patio de la casa de ellos, ¿sí? Claro. Entonces, dieron charlas, conversaron con ellos. Eso, bueno, digamos que las investigaciones en el Xincal están desde el año, en nuestro caso, Rafino en 1980. Las charlas con la comunidad vienen desde aquella época, ¿no? Claro. Y lo que hacemos nosotros muchas veces es llevar a cabo proyectos de extensión universitaria con la Universidad de La Plata, y eso es en conjunto, digamos, con la comunidad. Entonces, bueno, eso nos acerca mucho más, ¿no? En esta relación, digamos, de lo científico, ¿sí? Con la comunidad local. Reinaldo, bueno, increíble cómo se cruza todo, lo sagrado, desde el Imperio Inca hasta la tecnología de punta del lidar, es fascinante. Claro, lo interesante de eso es que también hay que tener en cuenta que esos territorios, al ser sagrados, además del permiso que uno puede gestionar con la comunidad, también está el permiso con la madre tierra, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es pedir un permiso
a la Pachamama a través de una ofrenda que la hacemos con la comunidad local o con algunos miembros que quieran participar. Y eso también ayuda a trabajar en un espíritu, digamos, un espíritu armónico, ¿sí? Sintonía con una el lugar. sintonía. Y sabiendo que tenemos que respetar, ¿no? Y se tienen que respetar los ancestros que están viviendo y que de algún modo están en el Xincal, ¿no? En este caso. Bárbaro. Bueno, Reinaldo, te queremos nombrar en una pequeña ceremonia integrante de esta Liga de la Ciencia. Te vamos para eso a regalar esta remera. Muchas gracias, Así que, súper interesante. Muchas gracias por venir, súper interesante. Bueno, Ahí está muchas la gracias. remera. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ¿qué ¿Ustedes? hacemos, Euge? Nosotros vamos a un corte. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, así que... Pero enseguida volvemos porque el programa sigue, ¿eh? Ya volvemos. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.